al Hospital Tornegrín de Gran Canaria en el servicio de microbiología y me ha tocado pues moderar esta mesa. Os presento a la doctora Requena, técnico superior en laboratorio clínico y biomédico. Trabaja en el Pediatric Cancer Center del Hospital Materno Infantil San Joan de Déu, en Perdón mi catalán, pero soy canaria, en Barcelona. Centro de Referencia Nacional para la Atención e Investigación del Cáncer, del Desarrollo de Referencia Internacional, inaugurado en 2022. Centro monográfico al servicio de los niños y adolescentes con cáncer y su familia. Disponen de todos los medios técnicos para llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento a sus pacientes, con laboratorios de investigación de vanguardia y de alta tecnología para el diagnóstico y pronóstico molecular y celular, siendo capaz de desarrollar terapias avanzadas, personalizadas e innovadoras. El título de nuestra compañera, de su presentación, es Aplicaciones de la PCR digital para el diagnóstico de tumores sólidos pediátricos. A continuación, pues, le doy la palabra. Vale, primero, gracias por la presentación. Bueno, vengo a hablar de las aplicaciones de la PCR digital para el diagnóstico de tumores sólidos pediátricos en nuestro hospital. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale, primero haré una breve introducción a lo que es la técnica de la PCR digital, a las diferencias con la PCR cuantitativa y seguidamente hablaremos de nuestros 3 grandes bloques de las aplicaciones de la PCR digital de nuestro laboratorio. Cuando hablamos de PCR digital, hablamos de una técnica de análisis que permite la detección y cuantificación de mutaciones puntuales. Es una técnica muy sensible, su límite de detección es menor a un 1%, y esto es muy favorable cuando hablamos de muestras pediátricas, ya que son muestras muy escasas y muchas veces tienen muy poco contenido tumoral. El material con el que trabajamos en el laboratorio es DNA genómico. DNA genómico lo extraemos de tejido congelado o fijado en parafina, de médula ósea, de sangre periférica, entre otros. Y luego tenemos el DNA circulante. DNA circulante lo extraemos de encefalograma raquídeo o de plasma. Esto es lo que conocemos como biopsia líquida. La biopsia líquida hoy en día tiene mucha importancia, ya que es una técnica muy poco invasiva para el paciente, en la que tenemos grandes resultados, ya que podemos extraer el DNA tumoral. Hablando de la PCR digital, en nuestro laboratorio hemos trabajado con 2 plataformas. Antiguamente trabajábamos con la plataforma de Biorad. La plataforma de Biorad es una plataforma que trabaja mediante generación y cuantificación de droplet. Y actualmente en diagnóstico trabajamos con la plataforma de Thermo Fisher. La plataforma de Thermo Fisher trabaja con una placa de matriz microfluídica que veremos a continuación en más detalle. El flujo de trabajo de la PCR digital es un flujo muy fácil de acoplar a un laboratorio normal. Es una técnica muy rápida, en 2 horas podemos tener resultados y es muy sencilla, ahora lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es preparar una muestra. Esta muestra consta de una master mix con todo lo necesario para hacer una amplificación de PCR, una sonda específica para la mutación que queremos detectar y nuestra muestra. Algo muy importante, la cantidad de muestra total que necesitamos es un nanograma. Esto es importante ya que utilizamos muy poca muestra. Estamos hablando de pacientes oncológicos pediátricos. Es difícil muchas veces conseguir gran cantidades de material genético. Lo primero que tenemos que hacer es cargar la placa. Esta placa consta de 16 pocillos. Como podemos ver en la parte de abajo, cada pocillo tiene una microcámara. Y 40, si esto aparece. No veo la flita. Ahora. Vale, cada pocillo cuenta con un cuadrante con unas 20.480 microcámaras. Es lo que vemos aquí en profundidad. Están conectadas entre sí y esto lo que va a hacer es, una vez metamos la placa en el aparato, mediante la compresión, se nos va a, la muestra se nos va a ir colocando en estas microcámaras. ¿Para qué nos sirve esto? Una vez hagamos la amplificación de PCR en nuestra máquina, nuestro software es capaz de detectar cuántas muestras positivas y cuántas muestras negativas. Es la imagen que tenemos al otro lado. Aquí, en verde, serían los positivos, los negativos, y es capaz de hacer una cuantificación absoluta de ello. Para entender un poco lo que vamos a ir viendo después, es importante saber valorar los resultados. Cuando estamos, en nuestra Master Mix, hemos hablado de que tenemos una sonda, un primer.
Este primer está, tenemos una sonda que va con un fluorocromo FAM y una sonda que va con un fluorocromo PI. ¿A qué nos hacemos referencia? Cuando hacemos electricidad, siempre miramos mutaciones en heterocitosis. Es decir, tenemos un alelo mutado y un alelo normal. Esto es lo que marcamos con nuestro fluorocromo. El FAM vamos a ver el alelo mutado en color azul, el BIC vamos a ver nuestro alelo normal en color verde. En la gráfica de resultados lo vamos a ver de esta manera. En la parte superior vamos a tener nuestro resultado con una señal azul, esto va a ser nuestro alelo mutado, abajo una emisión verde, nuestro alelo normal. Después de ver los resultados, veremos que si tenemos presencia de nuestra mutación, vamos a ver una emisión azul. La emisión verde, si tenemos dudas, siempre vamos a tener que verla. Cuando hablamos de mutación, también es muy importante calcular la variación de frecuencia alélica, que no es más que el porcentaje de célula tumoral que contiene la mutación que estamos analizando. Esto se calcula con una división de entre positivos barra positivos o negativos, multiplicando por 5 para tener un porcentaje exacto. Si hablamos de diferencias con la PCR cuantitativa, lo que vemos en primera línea es la PCR digital es una cuantificación absoluta, ya que es capaz de contar positivos y negativos exactos. En cambio, con la PCR es una cuantificación relativa, ya que necesitamos una curva estándar para hacer una comparación con nuestra muestra. La PCR digital, como hablábamos anteriormente, tiene una sensibilidad muy alta, menor de un 1%. En cambio, una qPCR tiene una sensibilidad de mayor de un 10%. Esto quiere decir que las muestras tienen que ser de buena calidad y tener una gran representación tumoral para poder detectarlo. Ambas técnicas son rápidas, ya que en 1 hora y media podemos tener resultados. En cambio, la PCR digital, una de sus grandes desventajas es su coste elevado. Es una técnica cara. Si pasamos a hablar de las aplicaciones de la PCR digital, en nuestro hospital tenemos 3 grandes bloques. Los tumores del sistema nervioso central, donde analizamos el glioma de bajo grado y el glioma difuso de línea media. Esto lo analizamos en biopsia, en biopsia rápida y en plasma. Entre otras mutaciones que analizamos es el BRAF, la histona 3 o la amplificación o deleción del gen del CDKN2A o el NMIS. Después tenemos los tumores extracraneales, donde analizamos neuroblastoma. Neuroblastoma analizamos en biopsia, en plasma y en médula ósea. También analizamos, entre otros, la rotación de ALK o la deleción o ganancia de NMICO-ALK. Y por último tenemos las lesiones vasculares y tenemos 2 grandes grupos, las malformaciones linfáticas y las capilares. Siempre analizamos en lesión y entre otras tenemos el PI3K, la 1047 o el GENAC 183. Si nos centramos en hablar de los tumores del sistema nervioso central, el gran porcentaje de muestras que recibimos en nuestro laboratorio son muestras congeladas o dibujadas en parafina. ¿Precisan de revisión histológica en AP? Sí. Se hace una criosección y una previa hematoxilina eosina para poder calcular el contenido tumoral. En nuestro laboratorio tenemos estipulado que lo recomendable para poder realizar la biología molecular es más de un 60% de contenido tumoral. Por ello, decimos que no es un procesamiento inmediato, ya que es una muestra que primero tiene que pasar por la valoración de anatomía patológica y previamente subirá a nuestro laboratorio. Los métodos de extracción entre el tumor sólido congelado y el fijado es distinto. Mientras que el congelado tenemos una serie de reactivos donde primeramente hacemos un análisis celular y posteriormente precipitamos nuestro DNA con isopropanol. En la parafina necesitamos hacer una previa desparafinación con fenol y con etanol y luego tenemos un método de extracción mediante columnas. La gran diferencia que encontramos en esto es cuando cuantificamos. Nosotros cuantificamos con el nanodrop. El nanodrop es un aparato, un espectrofotómetro que mide absorbancia. Y lo que podemos ver en estos dos cuadros es los resultados que nos da el nanodrop. El nanodrop nos habla de concentración y de rápidos. Estas rápidos nos hablan de la contaminación de proteínas y de contaminación de etanoles. Los valores estándar están entre 1,8 y 2,30 aproximadamente. Lo que vemos en una primera instancia es que en nuestro DNA congelado tenemos una concentración muy alta, en nuestro DNA de parafina la concentración es baja. Y algo que también nos choca es que en el ratio de los etanoles, la parafina vemos que está bastante contaminada, no es un DNA de buena calidad. ¿Por qué? En la parafina tiene un proceso de desparafinación en el que utilizamos xilol y etanol y al final acabamos arrastrando residuos. A continuación os dejo un ejemplo de una PCR digital para una mutación. En este caso estamos analizando la mutación de la histona 3
una mutación recurrente en los gliomas de bajo grado, y a simple vista ya podemos sacar una conclusión. Aquí tenemos el dispositivo donde en nuestro PIC, en lo normal, vemos emisión fluorescente, quiere decir que tenemos muestra, y en nuestro canal de FAM también vemos emisión. Esto quiere decir que tiene la mutación. Normal, porque es un control positivo, sería raro que no la tuviera. Si nos fijamos en nuestro tumor sólido, vemos exactamente lo mismo. En nuestro BIC vemos emisión, quiere decir que tenemos muestra, pero también vemos emisión en el canal de FAM, quiere decir que tenemos la mutación. Algo muy importante cuando estamos analizando mutaciones es lo que os comentaba antes, la variación de frecuencia alélica. En este caso, nuestro paciente cuenta con un 37,52% de células tumorales con la mutación para la histona 3. Si pasamos a hablar de los tumores extracraneales, el tipo de muestra cambia. Lo que más llega a nuestro laboratorio es médula ósea y plasma. Esto no necesita revisión histológica, llega directamente o bien el plasma del laboratorio de extracciones y la médula ósea llega directamente de quirófano. El procesamiento es inmediato, una vez nos llega ya lo podemos procesar. Cuando hablamos de médula ósea vamos a extraer DNA genómico. El primer paso que necesitamos es hacer un FICOL. El FICOL al final es un reactivo que hace una separación de gradiente. Y lo que vamos a obtener es lo que vemos aquí en la imagen. Nos va a quedar un pellet de matías y en el centro, donde está el círculo amarillo, lo que vamos a tener es un aro de células mononucleadas, que es lo que nos interesa para poder extraer el DNA. Una vez entramos este aro de células mononucleadas, el método de extracción es el mismo que en un tumor sólido. Haremos una análisis celular y una precipitación del DNA. En cambio, con el plasma, lo que nos llega al laboratorio es un tubo de sangre periférica en ECTA y mediante una centrifugación aislamos plasma. Este plasma se extrae a partir del comercial mediante columnas y bomba de vacío. El método de cuantificación en estos dos DNAs también es distinto, porque cuando hablamos de médula genómico tenemos mucha concentración de DNA, como podemos ver, está en 1600, es una concentración muy buena, con unas ratios muy buenas. En cambio, cuando hablamos de una biopsia líquida, en este caso un plasma, la cantidad son líquidos muy poco celulares, es muy difícil aislar DNA. Por lo tanto, el nanodrop no es una técnica demasiado sensible como para poder cuantificar esto. Necesitamos otro tipo de aparato, en este caso utilizamos la Tape Station. La Tape Station es un aparato que mediante microelectrofóresis automatizadas te da un valor de concentración y un valor de DIN. En este caso es DIN porque estamos trabajando con DNA. La Tape Station trabaja con tarjetas, tiene tarjetas para DNA genómico y para RNA. El valor del DIN lo que nos habla es de la integridad de la muestra y su degradación. Una muestra apta para trabajar sería un DIN mayor de 5. En este caso, nuestro DIN es 1 de 1. Lo que quiere decir que la muestra está muy degradada, está muy fragmentada. Además, en este gráfico lo que vemos es que cuando hablamos de DNA circulante, las pares de bases que nos tenemos que fijar son aproximadamente 2000, lo que vemos es que no tenemos pico porque no tenemos cuantificación, es una cuantificación muy baja, tenemos muy poco DNA. Si tuviésemos que utilizar esta muestra para NGS o para PCR, sería una muestra descartada. No tenemos suficiente cantidad como para poder realizar el análisis. Las ventajas de la PCR digital es que al utilizar un nanogramo total, esta muestra es suficiente como para poder realizarlo. Aquí os dejo un ejemplo de otra PCR digital. En este caso no estamos analizando mutación, sino que estamos analizando variación en el número de copias. A simple vista, un resultado de variación en el número de copias no puede sacar un resultado en claro, ya que tenemos emisión tanto en FAM como en BIC. Entonces necesitamos el software, que el software nos hace un cálculo de emisiones positivas y emisiones negativas, y lo que nos saca es que en nuestra biopsia tenemos un número de copias a 2,01, quiere decir que no tenemos la mutación de algo. O sea, como tenemos dos alelos, lo normal es tener 2 copias. Esta biopsia, en este caso, no tiene la mutación, o sea, no tiene amplificación de algo. Y si pasamos por último a hablar de las lesiones vasculares es un tipo de muestra muy pequeña, es difícil trabajar con ellas, por lo tanto, los protocolos son bastante distintos. Al laboratorio suelen llegar o congeladas o fijadas en parafina. Cuando llegan fijadas en parafina, sí que se hace una revisión histológica en anatomía patológica y el método de extracción es el mismo que hemos visto con el tumor sólido. En cambio, cuando viene una muestra congelada, antiguamente sí que se hacía una criosección y una valoración en el departamento de anatomía, pero como podéis ver aquí, esto es un punch
de una lesión vascular, se hace directamente a la lesión, por lo tanto se interpreta que todo lo que estamos analizando es lesión. Por ese motivo, y para no perder muestras haciendo una criosección, el Departamento de Anatomopatología y de Patología del hospital quedó en acuerdo de que se analizaría directamente porque se interpreta que la cantidad tumoral es suficiente como para realizar el análisis. Otro punto distinto con muestras de lesión vascular es que el método de extracción se hace con un kit específico que trabaja con muestras de menos de 25 microgramos. Aproximadamente es lo que suele... son muestras muy pequeñas. Entonces, lo que podemos ver en esta tabla es que utilizando este kit sacamos el máximo partido a la muestra. Es una concentración bajita, pero es más que suficiente para poder realizar el análisis. Y aquí os enseño un resultado de una mutación para una lesión vascular. Lo que vemos en primer momento lo que podemos intuir es que la cantidad de DNA de la muestra es baja. Si lo comparamos con las que hemos visto anteriormente o con el control positivo, lo que vemos es que incluso en el alelo normal vemos una emisión muy baja. Por lo tanto, cuando nos fijamos en el alelo del FAM, lo que vemos son 4 emisiones. Está descrito en la literatura que para dar una muestra como positiva, lo mínimo que tiene que emitir son 3. Así que, por lo tanto, como emite 4, esta muestra se daría como positiva. Como estamos hablando de una mutación, calcularíamos igualmente la variación de frecuencia alélica. En este caso, nuestro paciente tiene un 11,1% de células tumorales, células de la lesión, en este caso, con la mutación. Algo importante en las lesiones vasculares es que todas las mutaciones que se analizan son dianas terapéuticas. Por eso tiene gran importancia. Y algo también que es característico es que las lesiones vasculares, la variación de frecuencia alélica ronda entre los 3 y el 15%. Por ese motivo, solo podemos utilizar técnicas que sean altamente sensibles, como la PCR digital o la secuenciación masiva, para poder analizarlas. Las conclusiones que sacamos con esta charla es que la PCR digital es uno de los métodos más sensibles para la detección y cuantificación de DNA circulante tumoral si lo comparamos con el cáncer o con la PCR cuantitativa. Nos permite la caracterización molecular de pequeñas cantidades de DNA mediante la realización de métodos mínimamente invasivos, como el líquido cefalorraquídeo o el plasma. Nos permite monitorizar la progresión de la enfermedad mediante la optimización de muestras y la detección de variantes con frecuencias alílicas raras y de baja proporción, y nos permite realizar búsqueda de dianas terapéuticas de manera rápida y eficaz. Gracias. ¿Alguien de la sala? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues nada, yo te voy a preguntar. Este tipo de técnica para mí es novedosa. Bueno, la he venido a conocer ahora porque me he puesto a mirar de qué iba el que existía, exactamente. Y me parece bastante interesante. Entiendo que a la hora de trabajar con este tipo de técnica es más de efectos económicos para el laboratorio, es mejor que una PCR a tiempo real. El coste es más elevado con la PCR cuantitativa, eso está claro. Sí que es verdad que hay muchas muestras que por su escasa cantidad de DNA, no se puede pasar por una PCR. O sea, en una lesión vascular, por ejemplo, tenemos muy poco DNA y es muy importante poder saber si tiene la mutación o no porque es una diana terapéutica. Por ese motivo, con la gran sensibilidad que tiene la PCR digital, se puede detectar. Si comparamos la PCR digital con una secuenciación masiva, como es el NGS, la PCR digital es mucho más económica. Entonces, ustedes parten, cuando tienen la cantidad, la concentración que obtienen de la muestra, deciden qué técnica utilizan. La gran mayoría de veces sí. Sí, me parece interesante, sobre todo el tiempo que es más corto de hacer una secuenciación masiva. Exacto, o sea, con una PCR digital en 1 hora y media aproximadamente tienen los resultados. En cambio, con una secuenciación masiva el tiempo es menor. Porque después el analizar los datos también es algo que no es tan rápido como visual como una PCR digital. Vale. Entiendo que esta técnica solo se está haciendo en la radiopatológica porque yo en microbiología, hematología, no, por lo menos en mi hospital no sabía que... No sé si se hace, por lo menos en microbiología no.
Que yo sepa, genética molecular también utiliza la PCR digital y departamentos como neuromuscular también. También. Sí. Bueno, ya iré a mi hospital comentándola y pues nada.